Hola, bienvenidos a todos. Mi nombre es Elian Bourdin y soy licenciado en bioinformática y magíster en sistemas de información. La charla de hoy se titula Diseño y evaluación de un sistema para mapear fenotipos no estandarizados en SnowMedCity y corresponde al trabajo final de mi maestría en informática en salud. Para dar comienzo a la charla, vamos a empezar hablando de la secuenciación de nueva generación. Actualmente el uso de estas técnicas de secuenciación o NGS es una realidad en la práctica clínica. La secuenciación permite analizar en detalle la base genética de los pacientes y detectar los cambios potenciales que puedan ser causantes de enfermedades congénitas o incluso en la aparición en la vida adulta. Con el avance de estas nuevas tecnologías y de la secuenciación, y el desembarco en la práctica clínica se permitió un nuevo paradigma que muchos de ustedes seguramente han escuchado en algún momento, que es el de la medicina de precisión, el cual se centra en comprender las características que tiene cada individuo, lo que permite una mayor comprensión de las causas subyacentes de las enfermedades y le facilita la identificación de blancos terapéuticos que son específicos y personalizados para cada paciente. Una herramienta fundamental para la medicina de precisión son las bases de datos biológicas y un ejemplo de ellos es ClinVar. Es una base de datos dependiente del NCBI y presenta un enfoque en variantes genéticas y fenotipos humanos, donde relaciona estas variantes con condiciones clínicas específicas y la misma es de libre acceso ya desde el año 2013. Si bien esta base de datos tiene múltiples tipos de variantes, las principales son los polimorfismos de nucleótidos únicos o SNPs. Como mayor composición de esa base de datos y tiene como principal característica que es una base de datos semiestructurada, en donde los datos están organizados de una estructura jerárquica que tiene una flexibilidad a la hora de almacenar y el acceso a los datos. Bueno, debemos tener en cuenta que en el contexto de la medicina de precisión resulta fundamental integrar los datos genéticos a la práctica clínica. Pero hay que tener en cuenta que hay estudios que indican que la información que representan las bases de datos genéticas en su interfaz es ambigua y difícil de entender. Y los profesionales de la salud habitualmente reportan una baja eficacia en incorporar estos datos a la rutina asistencial habitual. Entonces, de alguna manera tenemos dos mundos que deberían conjugarse. Por un lado, el de las historias clínicas electrónicas, en donde se encuentran presentes los fenotipos, y hay que tener en cuenta que no siempre están estandarizados, mientras que ClinVar desempeña un papel crucial para unir la información genómica con el fenotipo. Pero hay que tener en cuenta y ser conscientes de que para aprovechar plenamente este tipo de recursos, es esencial adoptar un enfoque estandarizado. Y acá es donde SNOMED, que seguramente muchos de ustedes han escuchado en algún momento, se alza como una solución a este tipo de inconvenientes. Es una terminología médica de amplia aceptación y de uso global que permite codificar información clínica y de atención médica. SNOMED cuenta con un buscador que se llama SNOMED City Browser, que es una herramienta de la National Library of Medicine, la NLM, que permite a los usuarios explorar y buscar términos y conceptos. Es una herramienta muy valiosa, pero tiene algunas limitaciones, como por ejemplo la complejidad de la búsqueda, dada la vasta cantidad de términos y conceptos presentes en SnowMedCity, se puede dificultar la búsqueda y navegación para los usuarios que son menos experimentados, o también mismo por el vocabulario técnico que el mismo tiene, dado que la terminología utilizada en SnowMedCity es altamente técnica y específica del dominio médico, obviamente. Algunas de estas limitaciones que les estoy comentando del SnowMedCity Browser motivan la búsqueda de nuevos algoritmos de recuperación de información que sean capaces de explorar las características de una terminología que es tan compleja y en constante evolución porque tiene release cada X periodo de tiempo. Implementar este tipo de algoritmos podría mejorar la accesibilidad y la utilidad de una herramienta tan vital para los profesionales de la salud. Ahora bien, antes de continuar con la charla,
vamos a detenernos unos minutos en hablar en los sistemas de recuperación de información que estuvimos mencionando algo anteriormente. Los mismos se ocupan de buscar, recuperar y organizar información relevante a partir de colecciones de datos, con el objetivo de ayudar a los usuarios a que encuentren información de manera efectiva. Muchos de estos sistemas de recuperación de información utilizan procesamiento del lenguaje natural, que es un campo dentro de la inteligencia artificial y la lingüística que estudia interacciones mediante el uso del lenguaje natural entre los seres humanos y las máquinas. Algunos de estos sistemas de recuperación de información que les comenté anteriormente utilizan estos algoritmos de procesamiento del lenguaje natural para comprender términos de búsqueda que el usuario introduce e identificar recursos que pueden ser relevantes y que coinciden con los términos de búsqueda del usuario. Algunas de las técnicas más comunes que existen, digamos, y que utilizamos en el estudio son, por ejemplo, la tokenización, que hace referencia a la separación de texto en unidades más pequeñas y que son más manejables y analizables. La eliminación de stop words, que es la remoción de todo tipo de palabras que son comunes y poco informativas para reducir el ruido. O la lematización, que es la agrupación de formas inflexionadas de palabras en su forma raíz, o el stemming, que es la reducción de palabras a su forma raíz, aunque no siempre esto tenga un significado propio. Muy bien, ahora hablemos de modelos de búsqueda de los sistemas de recuperación de información. Los modelos de búsqueda tradicionales, como puede ser lo que les presenté anteriormente del SNOMED City Browser, se utiliza el modelo booleano que plantea una consulta expresada en términos de operadores lógicos, como son AND, OR o NOT, operadores booleanos. En cambio, en la lógica difusa, que es el diferencial que nosotros venimos a presentar, la noción básica de un sistema difuso es un conjunto difuso, que está constituido por elementos con distintos grados de pertenencia. En un conjunto difuso, la transición de pertenencia de un grupo a otro puede ser gradual y no tan abrupta como se plantea en la teoría booleana. Ahora bien, si integramos todos los conceptos que estamos repasando a lo largo de la charla, vemos la posibilidad de generar una herramienta que puede establecer vínculos de forma automática entre fenotipos que pueden estar presentes en las historias clínicas y, como les dije anteriormente, muchas veces sin estandarizar, y conceptos de SNOMED-CT. A partir de ahora, este proceso lo vamos a denominar mapeo. Esto supone las bases para la integración de mayor volumen de datos a sistemas de información de salud, que a su vez, si integramos la información presente en ClinVar, podría avanzarse en el desarrollo de algoritmos que nos darían la capacidad de priorizar variantes e inferir la probabilidad de que uno o más genes candidatos puedan estar involucrados en el cuadro clínico que está presentando un paciente. Las implicancias a nivel diagnóstico que tiene este enfoque motivó la búsqueda de nuevos métodos que son capaces de automatizar procesos de mapeo en el dominio de los datos genómicos específicamente. Entiendo que los servicios de búsqueda actuales, como el buscador de la NLM que les vengo comentando, utilizan técnicas convencionales basadas en coincidencia de texto, y como estuvimos hablando, estos enfoques resultan insuficientes para lidiar con búsquedas en una terminología tan vasta como lo es SNOMED-CT. Y un método capaz de flexibilizar estas búsquedas es la lógica difusa, brindando la posibilidad de encontrar resultados relevantes a partir de términos que puedan resultar similares. Bien, pasamos a hablar un poco del trabajo en sí. El trabajo consistió en el diseño y evaluación de un pipeline de procesamiento de información. Para el proceso de evaluación de estos algoritmos, en primera instancia se tuvo que generar un conjunto de datos que permita la validación. Y el mismo se confeccionó a partir de los datos provenientes de ClinVar. Dicho esto, el primer paso del trabajo consistió en la obtención y generación de una estructura para los datos provenientes de estas bases de datos que les estoy comentando. En el caso de SNOMED-CT se utilizó una versión que se llama Snapshot del 31/7 de 2021, que solamente contiene los términos habilitados en ese release
Y en el caso de CleanVar se utilizó la CleanVar Full Release de 2022, enero de 2022, que contiene más de 7 GB de información en texto plano, de variantes genómicas. Bien, haciendo foco en el segundo paso del pipeline, empezamos a hablar de la limpieza de los datos y la complejidad del proceso de limpieza para el armado de un conjunto de datos de validación. Para validar la capacidad de mapeo de estos algoritmos de procesamiento de lenguaje natural, empleando lógica difusa, está fundamentalmente ligado a los datos de CleanVar, dado el volumen de las bases de datos que yo les comenté anteriormente. Para procesar toda la información de CleanVar, se analizaron los registros, todos los registros, por variante reportada y se agruparon dentro de un mismo identificador de enfermedad o TRAD-ID como aparece en la base. El objetivo de este punto básicamente fue obtener el reporte de enfermedad realizado por distintos usuarios para relacionarlo con aquel registro que tiene al menos un mapeo de referencia en SNOMED-CT. De esta manera se confeccionó un set de datos con fenotipos y enfermedades y el mapeo de SNOMED-CT esperado para después realizar los procesos de validación, de evaluación del algoritmo. Muy bien, el siguiente paso corresponde a la aplicación de las técnicas de procesamiento de lenguaje natural de todos los datos provenientes de SNOMED-CT y de CleanVar. El objetivo en este punto es superar los desafíos inherentes a la variabilidad léxica y semántica y poder preparar los datos para establecer los mapeos. Dentro de las técnicas utilizadas está la tokenización y normalización, como les comenté anteriormente, que es la generación de tokens de una palabra que es ideal para análisis morfológico y que permite analizar la raíz de las palabras, la exclusión de las stop words, donde se utilizó un diccionario SMART que tiene la particularidad de no resultar específico para un dominio de datos en particular, sino que es bastante genérico. La lematización y el stemming, que estuvimos hablando, que es la reducción de palabras a su forma base, empleando la librería de datos Spacy, que es una librería estándar para este tipo de trabajos. Y finalmente la detokenización para la posterior comparación de los algoritmos de distancia difusa que vengo mencionando. Ahora bien, abordemos el proceso del mapeo difuso. La idea en este punto fue evaluar cómo los distintos pasos del preprocesamiento de información que les comenté anteriormente con algoritmos de procesamiento de lenguaje natural impactan en la capacidad de mapear términos desde CleanVar hacia SNOMED-CT de manera automática. Para esto se diseñaron 4 escenarios que combinaban o que representaban las diferentes combinaciones de los algoritmos anteriormente mencionados. Escenario número 1 era la aplicación de stemming y lematización con los términos preprocesados, es decir, tokenizados. Perdón. El escenario número 2 utilizamos stemming pero sin la lematización. En el escenario número 3 probamos con la lematización pero sin el stemming. Y en el escenario número 4 no usamos ninguno de los dos casos, ni de stemming ni de lematización, solo los términos preprocesados. De esta manera pudimos comparar cómo influye cada técnica en el resultado final. Para evaluar los mapeos, ¿sí?, se desarrolló un score que surge de la combinación de las métricas de distancia difusa planteadas anteriormente, que son la distancia de Levenshtein y la similitud de coseno. Y el score representa, cuando más cercano a 0 está, mayor es la coincidencia entre los términos mapeados de SNOMED-CT y CleanVar. Acá debe tenerse en cuenta que en el proceso de mapeo cada término de CleanVar estamos buscando que se corresponda a un único concepto de SNOMED-CT. Bien. Ahora bien, con respecto al proceso de evaluación. Para el proceso de validación se convocó a un grupo de expertos, en este caso fueron 3, para que analicen el mejor escenario obtenido en el paso anterior y evalúen la calidad de los mapeos obtenidos, comparados con el concepto de referencia.
En este punto se realizó una muestra de 95 elementos con un intervalo de confianza del 95% y un margen de error del 10%. Para establecer que existe consenso entre los investigadores, se utilizan pruebas de concordancia entre evaluadores, que en este caso se utilizó el índice de capa de Fleiss, y el cual se utilizó para saber, o se utiliza habitualmente para saber si las mediciones nominales de dos o más personas coinciden. Digamos que cabe destacar, digamos que para el proceso de evaluación solo se contempló el escenario de los anteriormente planteados que tiene el mejor desempeño, evaluado en métricas duras basadas en el score que les mencioné anteriormente. Y él mismo fue comparado contra los métodos tradicionales de búsqueda por coincidencia de texto. Y para este proceso de comparación se emplearon métricas estándares en para la evaluación de sistemas de recuperación de información, que son la precisión, la exhaustividad y el F-score. Ahora bien, pasemos a hablar de los resultados obtenidos. En primera instancia, confeccionamos un set de datos para la validación del algoritmo propuesto, en donde se seleccionaron todos los registros de ClinVar que cumplen con los criterios de inclusión, que son registros que posean un fenotipo asociado a la variante reportada, que además esos registros posean una descripción original de la variante no estandarizada y que además ese registro haya sido estandarizado por los procesos de curación y contenga al menos un término de Snowden-CT preferido. En este punto cabe destacar que partimos de 15 millones de registros crudos provenientes de ClinVar y luego de realizar un proceso de limpieza para considerar solo aquellos que tienen algún concepto de Snowden-CT relacionado, nos quedaron aproximadamente 800.000 registros, que luego de una limpieza de duplicados nos quedamos con 70.000 registros y finalmente, el set de datos final para la evaluación que cumple con las condiciones de selección anteriormente descritas está en 5.000 registros. En lo que respecta a la selección de los escenarios planteados para la configuración de los algoritmos, se decidió utilizar la combinación número 2, que es la de stemming, que logró mapear en los procesos automáticos un 62,69% de los casos. Si ustedes ven en pantalla la tabla que les estoy mostrando, el escenario 3, el de lematización, parece tener una mayor cantidad de términos totales mapeados. Sin embargo, cuando se analizan las distancias de Levenshtein, de estos casos en particular, hay más de 200 términos que tienen más de 30 reemplazos de caracteres, lo que da un indicio de una mayor distancia entre términos. Y esto se puede ver fácilmente en el aumento del promedio y desvío estándar del score en los casos donde el score es mayor a 0. En lo que respecta a la evaluación de los algoritmos, debemos tener en cuenta que, dado el enfoque automático que estamos planteando en la herramienta, estamos priorizando la precisión. Por lo tanto, el muestreo para la evaluación se realizó en los casos donde se obtuvo un mapeo. En lo que respecta a los análisis de resultados, que es lo que pueden ver en pantalla, podemos sacar como conclusiones que hubo una mejora significativa del 10,4% en la precisión respecto a los algoritmos de búsquedas basadas en texto, un incremento del 9,6% en la exhaustividad, aunque en este caso en particular no hay evidencia estadística para afirmar que haya una diferencia significativa. Y finalmente obtuvimos un aumento del 20% del F-measure, el F-score, que indica un mejor equilibrio entre la precisión y la exhaustividad. Bien, pasando al limpio. A lo largo de toda la investigación se construyó un set de datos que actúa como referencia para validar sistemas de recuperación de información en genómica clínica, teniendo en cuenta el algoritmo diseñado y evaluado en función al set de datos antes mencionados, se obtuvieron mejoras significativas en la precisión de búsqueda, mientras que hubo un aumento de exhaustividad, aunque no podemos afirmar que la misma sea estadísticamente significativo, y un aumento del equilibrio entre la precisión y la exhaustividad con respecto a las herramientas de búsqueda de texto tradicional.
También se debe tener en cuenta que a la hora de calcular la exhaustividad se extrapoló la precisión del set de datos completo, dado que para la validación solo se consideraban documentos con algún mapeo asociado, como les dije anteriormente. Esto es porque se priorizó la precisión por encima de la exhaustividad, entendiendo la naturaleza de la herramienta propuesta de un enfoque automático. Sin embargo, soy consciente de que esto introdujo sesgo a lo largo del estudio en lo que respecta a la exhaustividad. Con respecto a la búsqueda bibliográfica, si bien no se encontraron estudios de sistemas de recuperación de información en el dominio tratado, ¿sí?, el dominio de información genómica, las métricas de precisión, exhaustividad y F-Measure fueron comparadas con resultados obtenidos en otro estudio. Un estudio de referencia seleccionado es el de Alons y colaboradores, que estuvo centrado en la búsqueda de procedimientos en patologías en donde el proceso de validación de la herramienta fue similar al utilizado en este trabajo. Alons obtuvo una exhaustividad del 42% en su estudio, una precisión del 91,2% y un F-Measure del 0,65%. El trabajo que estamos exponiendo en este momento exhibe mejores métricas que el tomado como referencia. Con respecto a las limitaciones del estudio, se realizaron comparaciones en función a 4 escenarios que representaron las distintas combinaciones de algoritmos y determinamos que el escenario número 2 fue el mejor. Si bien la configuración del escenario 3 recuperó mejores resultados cuando se llevó a cabo el cálculo del promedio y el desvío estándar del score, entre los mapeos se obtuvo un valor más alto en comparación con el escenario 2. Esto evidenció una distancia grande entre algunos términos. Sin embargo, en este punto soy consciente de que este proceso, se realizó empleando métricas duras, pero debería haberse participado a evaluadores externos para la selección del mejor escenario. La realidad es que esta decisión estuvo motivada fundamentalmente por la dificultad para conseguir evaluadores externos y el mismo caso que el tamaño muestral, en donde tuvimos que aceptar un error muestral del 10%. En lo que respecta a la exhaustividad, les comenté anteriormente que se tuvo en cuenta que la extrapolación no siempre es precisa ni confiable, ya que depende de supuestos que pueden no ser válidos o consistentes, pudiendo fallar si los datos no tienen una relación lineal o si hay factores externos que afecten el comportamiento. Pero fue un riesgo que estuvimos dispuestos a aceptar, insisto, tomando o dándole más importancia a la precisión que la exhaustividad en este tipo de herramienta con enfoque de mapeo automático. Con respecto a las conclusiones, lo primero que logramos es desarrollar y evaluar con éxito una herramienta de mapeo automático que puede conectar fenotipos de ClinVar con conceptos de SNOMED. Y esto es un aporte importantísimo porque hasta el momento no existían recursos similares para este tipo de tareas. Con respecto a la herramienta, mostró un mejor desempeño que los buscadores tradicionales de SNOMED-CT, en donde la precisión mejoró alrededor de un 10% y la exhaustividad cerca de un 9%. Si bien el estudio, el caso de la exhaustividad no tuvo un poder estadístico o tuvo un poder estadístico limitado, los resultados marcan una tendencia positiva hacia la herramienta propuesta. Finalmente, el F-Measure se observa un aumento del 20%, que también significa que se está logrando un mejor equilibrio entre la precisión y la exhaustividad, y lo que en definitiva refleja una mejor eficacia global de la herramienta propuesta. Además, quiero destacar dos aspectos claves, que primero es que las pruebas que vimos de los algoritmos tienen un consumo de recursos súper razonable, lo cual hace posible la implementación en equipos de escritorio y obtener resultados en tiempo real. De hecho, este estudio fue realizado sin el uso de ningún equipo raro, todo equipamiento personal, ningún consumo de clúster en la nube, nada por el estilo. Y en segundo lugar, en el ámbito de la genómica clínica está la herramienta propuesta que representa un aporte concreto permitiendo automatizar el mapeo de fenotipos y abre la puerta a integrar la historia clínica a datos provenientes
de bases de datos genómicas, lo cual resulta fundamental para la interpretación de las variables genéticas asociadas. Así que bueno, esto es todo. Espero que haber sido claro en la presentación y les dejo mi contacto para cualquier tipo de pregunta. Saludos a todos.